A Juan, un saludo, y aquí a mi gran amigo Tolosa, que pues es ahí un almacén de recuerdos, y entiendo de que aquí cuando está uno frente al micrófono se le empiezan a olvidar los nombres, especialmente. No me preocupe que eso no es solo suyo, es de todos. Tengo yo también el mismo problema de que sobre todo nombres casi nunca los grabo, es algo que no sé por qué la mente es selectiva, pero qué bueno poder compartir estos comentarios. Y aunque dice el profesor Quintero que yo escribo pues, muchas cosas en coplas, la verdad que sí. Sin embargo, estoy tratando de hacer también una recopilación de cosas de estilo crónica, aunque son historias muy variadas, que si una licencia en un libro que llamaré Los apuntes de Galileo García. Trato de reconstruir un poco de esas costumbres y de esa manera de vivir de la época antigua. Pues yo no me creo que sea tan mayor, pero sí ya hechito. Yo voy a cumplir 69 años el próximo octubre. Entonces aquí el señor Tolosa me lleva papa, como dicen en el ejército, de manera que sabe mucho más y de esas cosas antiguas, ¿no? Y hablando ahorita, yo lo escuchaba hablar de lo de la iglesia, ¿no? Precisamente en lo que yo escribo, sí, tengo unos recuerdos pues nítidos de cuando hice la primera comunión. Y precisamente una de las cosas era que antes de la primera comunión, desde luego, los retiros con las catequistas, en fin, que les enseñaban, eso venga por aquí a las 2 de la tarde. Todas las calculatorias. Sí, bueno. Y le enseñaban pues cómo comportarse en la iglesia. Había una serie de normas que eran parte pues de ese aprendizaje previo a la primera comunión. Mi temor grande en esa época era cuando decían que teníamos que confesarse, ¿no? Y que al padre había que contarle todo, y que el catecismo astete, que era el que estaba de moda en esa época, decía, entre otras cosas, que el pecado mortal era decir, pensar o hacer algo contra la ley de Dios, por la ley humana, con plena advertencia y con pleno consentimiento. Y que el pecado venía a tener lo mismo, pero en materia leve. Entonces a mí se me metía en la cabeza un revuelto. Entonces decía, bueno, yo cómo sé qué es grave y qué es leve. Si eso es grave, pues, y yo llego a comulgar sin haber contado eso grave, me voy a ir para el infierno. Y me imaginaba y me soñaba con el diablo allá volteándome en un horno con un churrasco, ¿no? De manera que eso me trastornaba la conciencia. Y todo eso surgía antes de ser la primera comunión. Aparte de eso, era una época en que estaba la violencia política tradicional de los partidos liberal y conservador en todo su apogeo. Yo estoy hablando por ahí de la época que está entre 1948 hacia adelantico. Fue la época dura de esa violencia política partidista. Entonces, esa época la gente vivía todo el tiempo temerosa, ya fueran de color rojo o de color azul. Los unos le tenían miedo a los otros, prevenidos para todo. Y eso hacía que uno, de niño, y lo digo personalmente porque en la casa tuvimos que salir a dormir en el monte cuando decían que venían los liberales de Urania, de la Guana, de Bochalema a matar godos en Chirácola, ¿no? Y lo mismo les pasaba a ellos seguramente allá. Resulta que eso nunca llegaba, por lo menos no, eso no es cosa. Pero había que salir de las casas y los hombres, los adultos, ya se armaban con lo de esa época, un chispún, una escopeta de esas que llamamos chispún, que tiene un solo tiro, ¿no? Una machetilla, y había que ir a cuidar los feudos, lo de las haciendas. Entonces les tocaba, y la familia quedaba por allá sola en la casa, esperando a ver qué pasaba, rezando a María, que era lo único que le podían hacer a uno. Esos recuerdos grandes. Y continuando con lo de la primera comunión, pues una vez ya me convencí de que eso era pues tan necesario, a pesar de que yo era niño, era un poco como rebelde en ese sentido. Decía yo, no, la primera comunión, o sea, hacer la primera comunión, confesarse, comulgar, que es como un pasaporte al cielo. Y si llegan a matarnos, pues hombre, se fueron para el cielo, entonces ya no tienen que enfrentar
chudo que lo vamos ya con muchos rasgos en ese orden. Y yo hasta decía, hombre, que el oficio de ese personaje debe ser muy duro, eso aguanta mucho calor, ¿no? Y lo comparaba a veces precisamente con el parrillero que era el encargado en la hacienda de meter candela para que la miel cuajara. ¿Sí? Entonces eso vivía en medio de un calor espectacular. Y de ahí que yo lo consideraba a veces y hacía esa comparación, decía yo imaginariamente, el diablo haya metido en esos hornos, metiéndole candela a las almas, y el parrillero también metiéndole candela ahí, metiendo bagazo, ¿no? Para poder que la miel cuajara. Una comparación pues bastante como absurda, pero al final cosas de niño, ¿no? Cosas de la imaginación. Bueno, ese era uno de los hechos que quería comentar. El otro hecho pues, de esa época muy resaltante, digamos también, podría ser el transporte, que usted lo mencionó en el programa pasado. Creo que en el programa pasado hablaron de los carros, de todo eso. Ustedes sí podían hablar de esos primeros carros. Yo ya conocí los otros carros, ¿no? Que ya son de primavera, que el chularero, que la uva, que todo eso, donde los transportadores ya fueron personas conocidas y llegaron hasta nuestra época. Pero tengo una anécdota. Una vez mi mamá compraba frutas y llevaba a vender a Cúcuta, ¿no? Vivíamos en el campo, ella le compraba a los vecinos aguacates, naranjas, guineos, que todo, y ella llevaba a vender a Cúcuta. Y a uno de chino, y así, entre comillas, ¿no? Lo llevaban de pato entre la carga. Y a nosotros nos turnaban. Yo tenía por ahí unos 6, 7 años y cuando me llevaron a Cúcuta. Cuando me llevaron una vez, mi mamá me llevó, mientras ella vendía uno, echaba ojito para que no la fueran a robar, aunque cuando eso no era tan peligroso. No, la gente era como menos peligrosa para ese aspecto. Y de regreso, veníamos entre la carga como 4 pelados metidos en la carga de un bus que era el de Clemente Albarracín. Ese bus tenía como una rampa atrás, ese bus tenía, la compuerta era como de bajar verticalmente, ¿no? ¿Sabe qué hice yo? Me salí de la carga cuando venía por ahí en la recta del peaje, en la recta de allá de donde está el peaje. Me salí de entre la carga, me trepé por la escalera, subí a la parrilla, crucé por encima de todo ese cargamento que había en la parrilla y me senté como crucificado ahí adelante porque quería darme aire y contemplar el hermoso paisaje del cañón del Pamplonita. Eso me sentía como el cóndor de los Andes allá, volando, ¿no? Sin imaginar el inmenso riesgo que estaba corriendo, una irresponsabilidad de niño típica. Cuando veníamos llegando al cruce de la Don Juana, salió la patrulla de la vial y mandó parar el carro y empezó a señalarme allá arriba, ¿no? El conductor, don Clemente, no tenía ni idea, y me ayudaba mi mamá menos porque ella no hacía sino dormir después de que subía al carro, ¿no? Con doña Lucinda, con María Santos, con ese poco de señoras que eran las comerciantes de la época. Entonces, no se daban cuenta de nada, todo el mundo dormía y los otros pelados estaban durmiendo. Cuando yo vi que me señalaron allá, caí en cuenta, uy, yo estoy en el lugar equivocado, como dicen por ahí. Y volví, me crucé todavía con el carro en movimiento, bajé por la escalera, me metí entre la carga y me hice el dormido. Cuando pararon el carro y le dicen a Clemente, mire lo que trae allá, ¿no? Y fueron a ver, ya no había nadie allá. Y don Clemente prácticamente casi se soltó el cinturón, el centurero, como decían en esa época, ¿no? Para ir a darme correa, o darle correa al chino que viniera desde encima, pero no supo quién era. Yo me metí entre la carga, nadie se dio cuenta, todos los otros chinos sí estaban durmiendo, y a don Clemente le quitaron el pase. Sin embargo, por ahí me puse a poner cuidado qué pasaba, y recuerdo que con una mordida de 5 pesos le devolvieron el pase. Pero don Clemente, con toda la sobrada razón, se daba contra el piso de la rabia de lo que le había sucedido, y 5 pesos era mucha plata en esa época. Bueno.